Capítulo 2. El parto. El parto como desestructuración espiritual. Para que se produzca el parto necesitamos que el cuerpo físico de la madre se abra para dejar pasar el cuerpo del bebé, permitiendo un cierto rompimiento. Si elevamos nuestro pensamiento podemos percibir otro rompimiento, que también se realiza, en un plano más sutil, y que corresponde a nuestra estructura emocional. Hay algo, que se quiebra, o que se desestructura, para lograr el pasaje de ser uno a ser dos. Es una pena que la mayoría de los partos los atravesemos con muy poca conciencia de nuestros poderes y limitaciones, ya que vivirlos a pleno nos permitiría también quebrarnos a pleno. Porque el parto es eso, un corte, una apertura forzada, igual que la irrupción de un volcán que gime desde las entrañas y que al despedir sus partes profundas rompe necesariamente la aparente solidez, creando una estructura renovada. Hoy en día, los partos inducidos, las anestesias y analgesias rutinarias y la prisa de todo el sistema por terminar rápido el trámite, el parto, no invitan a aprovechar este momento fundamental en la vida sexual de las mujeres, como punto de partida para conocer nuestra verdadera estructura emocional y la que necesitamos fortalecer. El hecho es que con conciencia o sin ella, despiertas o dormidas, bien acompañadas o solas el nacimiento se produce. Después de la irrupción del volcán, el parto, las mujeres nos encontramos con un hijo en los brazos y además con nuestros pedacitos emocionales, las piedras que se desprenden, desparramados por ahí, medio rotos y aturdidos rodando hacia el infinito, ardiendo en fuego y temiendo destruir todo lo que rozamos. Los pedacitos emocionales se desintegran y se dejan caer donde pueden. Por lo general, se manifiestan en el cuerpo del bebé o del niño pequeño, donde consiguen plasmarse, ya que los pequeños tienen por un lado una apertura emocional y espiritual dispuesta, como una llanura con pasto húmedo que recibe las piedras, y por otro lado carecen de pensamientos o ideas que los obliguen a rechazarlos. Simplemente, las emociones desmontadas, cuando sufren, se hacen sentir en el cuerpo del bebé que permanece disponible. Al igual que un volcán, una vez que despedimos nuestro fuego, el contenido queda expuesto en los valles receptores. Es la sombra, expulsada del cuerpo. Atravesar un parto es prepararse para la erupción del volcán interno, y esa experiencia es tan avasalladora que requiere mucha preparación emocional, apoyo, compañía, amor, comprensión y valor por parte de la mujer y de quienes pretenden asistirla. De manera lamentable, hoy en día consideramos el parto como un acto puramente corporal y médico. Un trámite que, con cierta manipulación, anestesia para que la parturienta no sea un obstáculo, drogas que permiten decidir cuándo y cómo programar la operación, y un equipo de profesionales que trabajen coordinados pueda sacar al bebé corporalmente sano y felicitarse por el triunfo de la ciencia. Esta modalidad está tan arraigada en nuestra sociedad que las mujeres ni siquiera nos cuestionamos si fuimos actrices de nuestro parto o meras espectadoras. Si fue un acto íntimo, vivido desde la más profunda animalidad, o si cumplimos con lo que se esperaba de nosotras. En la medida en que atravesemos situaciones esenciales de rompimiento espiritual sin conciencia, anestesiadas, dormidas, infantilizadas y asustadas quedaremos sin herramientas emocionales para rearmar nuestros pedacitos en llamas, y permitir que el parto sea un verdadero pasaje del alma. Institucionalización del parto. El inicio del vínculo, mamá-bebé, está muy condicionado a la vivencia del parto y a los primeros encuentros entre la madre y su hijo. En general, no resultan tan ideales como describen las revistas y los libros especializados. Por eso, me parecen pertinentes algunas consideraciones sobre la institucionalización y consiguiente deshumanización de este momento fundamental, que ha perdido su connotación de hecho íntimo, sexual, amoroso, personal, único, mágico. El parto debería ser revelador, en el sentido de que cada mujer debería poder parir de la manera más cercana a lo que ella es en esencia. Hay pocas mujeres que logran verse reflejadas en el parto que acaban de atravesar. Los partos no son buenos ni malos, pero la vivencia de cada mamá es fundamental en la posterior comprensión de sus dificultades en la iniciación del vínculo con su hijo. No es posible hablar de partos sin echar una mirada honesta sobre lo que sucede en el 99% de los partos en la sociedad occidental. La mayoría transcurren en una institución médica, clínica u hospital donde nadie cree que valga la pena tener en cuenta la emocionalidad de la parturienta. La atención de los partos tal como los vivimos hoy en día está atravesada por el pensamiento funcional, y en este sentido el personal asistente tiene un único objetivo,
que es el de sacar a un bebé relativamente sano. No importa cómo, ni con qué costes emocionales, que les resultan invisibles. Creo que a partir de este pensamiento se ha establecido una serie de rutinas, que como tales han perdido su sentido original, el objetivo específico para lo cual pueden ser necesarias algunas intervenciones. La banalización y generalización de estas prácticas han crecido en detrimento del cuerpo y las emociones de la madre. El sometimiento en la atención del parto occidental, rutinas. En la mayoría de los partos, las mujeres recibimos una atención masificada. Esto significa que los partos tienden a ser parecidos, en cuanto a duración, dolor y resultados. Casi todas las decisiones se toman en función de acabar lo más rápido posible. Rápido se ha convertido en mejor. Cuando una mujer atraviesa un parto en poco tiempo, lo considera un buen parto. Cuando dura 24 horas o más, cree que es un fracaso. También prevalece la intención de esquivar el dolor. Aunque, dolor, es diferente de sufrimiento. El sufrimiento se padece cuando la mujer se siente sola, desprotegida, desamparada, humillada, o siente que no está haciendo lo correcto. Cuando está en posición dorsal, acostada, con suero, que no le permite levantarse de la camilla ni darse la vuelta, escuchando amplificados los latidos del bebé y tratando de adivinar qué significa la cara del obstetra o la partera después de cada tacto. Cuando le dan un ultimátum, si en media hora no terminas la dilatación, vamos a cesárea, cuando no le permiten quejarse, gritar o llorar. Cuando lo único que ansia es terminar con la pesadilla. Cuando no se le ocurre pedir la compañía de un ser querido. Cuando no tiene idea de lo que necesita, porque nunca lo ha pensado y nadie se lo ha preguntado. Cuando se siente fatal, sin identidad, sin historia, sin vida. Cuando es nombrada como la gordita de la habitación 8, o la bolsa rota que ingresó a medianoche. Eso es todo lo que es, atada de pies y manos, acalambrada en la camilla obstétrica, con los genitales descubiertos mientras cambia el turno de enfermeras y el tiempo corre a favor de los demás. El parto tal como lo vivimos hoy en día se ha convertido en una sucesión de actos rutinarios, a saber, internación precoz, la mujer llega con contracciones a la institución médica. Le harán un tacto y difícilmente la mirarán más allá de sus genitales. Decidirán la internación si se considera que, está en fecha de parto, alrededor de la semana 40, aunque tenga nula o muy poca dilatación del cuello del útero. Esto significa que la mujer puede estar en un preparto, con inicio de contracciones, pero no necesariamente en franco trabajo de parto. La internación supone permanecer tumbada y quedar a merced de los tactos vaginales frecuentes y realizados por varias personas. En los hospitales públicos, varios estudiantes de obstetricia hacen sus prácticas, mientras el tiempo corre en contra. Rasurado y enema, práctica denigrante y molesta para la mujer, por entero innecesaria. En caso de necesitar una episiotomía, el lugar por donde se hace el corte carece prácticamente de pelos. Con respecto a los enemas, la mayoría de las madres mueven el vientre una o varias veces durante el trabajo de parto, por la misma presión que las contracciones uterinas ejercen sobre el ano. La consecuencia de un enema es un goteo permanente de materia fecal líquida que la madre no puede controlar y que la humilla. Las consecuencias del rasurado son también la denigración innecesaria y luego un crecimiento del vello púbico que pincha y molesta en una zona tan delicada como la vulva. Merece la pena cuestionarse si hay algún motivo lógico que justifique estas prácticas. Goteo, casi todas las mujeres, al ser internadas para trabajo de parto, reciben el famoso goteo. Se trata de oxitocina sintética, que es la hormona que produce en forma natural el organismo para provocar las contracciones uterinas, con el único fin de acelerar las contracciones, para lograr un parto más rápido. Deberíamos preguntarnos por qué un parto rápido es un parto mejor. ¿O quién tiene tanta prisa? A esta práctica se la llama también, inducción del parto. Se utiliza cuando ya, ha llegado la fecha, de parto, es decir, la semana 40 de embarazo, y la mujer, no dilata. Esta, vía abierta, permite a los médicos suministrar fármacos para demorar el trabajo de parto, si así lo requieren por comodidad de horarios, superposición de partos, cambio de guardia, etc. Muchas mujeres comentan, como si tuvieran un defecto natural, que ellas, no dilatan. Todas las mujeres dilatamos si esperamos el momento en que espontáneamente comience el parto.
Es interesante notar que en las clínicas privadas los viernes nacen muchísimos bebés después de inducciones de parto. Para los obstetras, parteras y asistentes de parto es más tranquilizador terminar los partos que pueden producirse en forma espontánea los fines de semana. Todos los libros de obstetricia consideran la fecha probable de parto en la semana 40+/-15 días. Es decir, que la fecha probable va desde la semana 38 hasta la semana 42. Pero muy pocos médicos están dispuestos a esperar a la semana 42. Los cálculos son estimativos. Otra consecuencia relativa a las inducciones de parto es el elevadísimo número de bebés nacidos con bajo peso que requieren asistencia médica, con la consiguiente separación corporal de la madre, estrés para el niño y su familia, dificultad para el inicio de la lactancia, etc. Si el parto no se produce y se supone que la mujer ya ha cumplido la semana 40, con frecuencia se induce el parto para luego constatar que el peso y la madurez del bebé corresponden a la semana 38. Ante la evidencia de la cantidad de bebés que colman los servicios de recuperación neonatológica, vale la pena cuestionarnos sobre esta prisa generalizada y sin sentido. Las inducciones rutinarias del parto traen otra gravísima consecuencia, al introducir oxitocina en mayor cantidad que la que el cuerpo de la madre produce naturalmente, las contracciones son mucho más dolorosas, intensas y seguidas. En algunos casos, el parto se acelera tanto que culmina en pocas horas. Otras veces, las contracciones uterinas son más intensas que las que el bebé puede soportar, entonces, acelera el ritmo de los latidos del corazón para contrarrestar la falta de oxígeno. Cuando se cansa, bajan los latidos por debajo de 120 por minuto. Esto significa sufrimiento fetal. El bebé necesita oxígeno. La indicación correcta es practicar una cesárea. Así es como fabricamos la impresionante cantidad de cesáreas en el mundo occidental. Permitir que una mujer atraviese el trabajo de parto al ritmo de sus contracciones naturales, con los debidos cuidados y acompañamiento, conduce a que excepcionalmente el bebé padezca sufrimiento fetal. El elevadísimo número de cesáreas que se realizan hoy en día tiene en parte su explicación, ya que todos los partos son atendidos con goteos de rutina. De rutina, significa que no se evalúa en forma previa cada situación, sino que se aplica por orden de la institución a toda mujer que ingrese con contracciones. Vale aclarar que muchas mujeres no han comenzado el trabajo de parto propiamente dicho, aunque sí tengan contracciones. Cuando se realiza una cesárea, se condena a la mujer a otras cesáreas y por ende a limitar su maternidad a 3 hijos. Episiotomía, es el corte que suelen hacer en pleno periné tomando una parte del labio de la vulva. El objetivo consiste en acelerar el periodo expulsivo. Esta práctica se realiza en casi todos los partos vaginales. Se corta el músculo en forma oblicua, por lo cual su cicatrización es muy dolorosa y produce en las puérperas un sufrimiento tal que repercute necesariamente en la disponibilidad de la madre para ocuparse del recién nacido. Con la episiotomía se intenta esquivar la posibilidad de un desgarro. Sin embargo, los desgarros, si bien pueden ser importantes si la madre está recostada, son pequeños si el parto es vertical. Cesáreas, al convertirse en rutina la inducción de los partos, es lógico que la mayoría de las cesáreas sean fabricadas, habiendo exigido a la madre y al bebé una dinámica artificial en el trabajo de parto que finalmente explota, tras lo cual son salvados gracias a la cesárea. ¿Es tan grave una cesárea? No, no es gravísima en sí. Hoy en día las cesáreas salvan a muchos niños y a muchas madres, y es una maravilla que exista esta posibilidad sin grandes riesgos. Lo único grave es el número de cesáreas innecesarias que se practican en el mundo occidental por desconocimiento, por dinero, por estar al servicio de la comodidad de los profesionales y por la banalización que se ha hecho de esta práctica. También a causa del poquísimo cuestionamiento acerca de las prácticas médicas y paramédicas, que permitan discernir entre lo que es necesario hacer y lo que no es imprescindible si tiene un coste demasiado elevado para el ser humano que recibe atención. Está claro que el precio de la deshumanización lo pagamos las mujeres con nuestro cuerpo. El maltrato, las mujeres relatan con lujo de detalles el maltrato en los hospitales y salas de atención primaria. Aunque en obstetricia el maltrato no es privilegio de pobres. Las mujeres pasan horas con las piernas atadas, abiertas, sin poder moverse hasta acalambrarse, con los genitales desnudos a la vista de enfermeras, parteras y estudiantes de medicina que entran constantemente en las salas de parto, compartidas además con otras parturientas que aúllan de dolor, de soledad, de desamparo, de maltrato y de falta de respeto por ese ser fragilizado que está a punto de dar a luz.
Anestesia epidural. Las mujeres creen, en medio de la soledad, el desamparo y el miedo, que el dolor será intolerable. Cuando el parto es inducido, en efecto las contracciones son demasiado dolorosas. Cuando la mujer está en posición dorsal, acostada, inmovilizada, atada en la camilla obstétrica, con las piernas elevadas y acalambradas, con un brazo inmovilizado por el suministro del goteo, y el monitoreo rodeando su cintura, con el sonido de los latidos del bebé que inundan su temor, suele pedir a gritos la anestesia epidural que la salve de este infierno. Por suerte existe. Muchos médicos prefieren suministrarla desde el principio, así la parturienta no molesta y pueden trabajar tranquilos. De esta manera las mujeres pierden el dolor, pero también el goce, pierden el miedo, pero también la lujuria de la ruptura. Claro que, para internarse en el dolor, las condiciones del trabajo de parto deberían ser otras: movimiento libre del cuerpo, acompañamiento amoroso, progresión natural del trabajo de parto. La anestesia, que es vivida como salvadora, es muchas veces un recurso dentro de la situación previa de sometimiento. Reflexiones sobre el maltrato. Las mujeres tememos el dolor en el parto, pero cuando relatamos nuestras vivencias, sin darnos cuenta nos referimos al maltrato que genera sufrimiento y que confundimos con el dolor. Cada parto es diferente. Naturalmente, duran más tiempo que el que hoy se admite como tolerable. Entre 12 y 24 horas es un tiempo promedio razonable, incluso 2 o 3 días de parto pueden ser necesarios para que la mujer elabore inconscientemente el desprendimiento y se sienta capaz de abrir el cuerpo y entregarse al pasaje. Yo no dilato, suele ser la explicación que las mujeres dan para justificar la cesárea. Sin embargo, todas las mujeres dilatan. Simplemente, no se ha esperado el tiempo suficiente. Una mujer que no dilata es una mujer que no ha empezado el trabajo de parto. Cada vez que una mujer tiene la valentía de relatar el maltrato recibido durante el trabajo de parto, adquiriendo conciencia de lo vivido, se produce una avalancha de identificaciones en sus recuerdos. Allí, con asombro, cada una constata todo lo que no se atrevió a decir, lo que no pudo pedir, lo que no exigió, lo que no supo. Debemos notar que en otras prácticas médicas corrientes, como una operación de apéndice, nadie recibe malos tratos como los de una parturienta. Quizás se deba a que alrededor de un nacimiento, al igual que alrededor de la muerte, todos estamos implicados. No nos resulta indiferente. Cada nacimiento nos remite al nuestro, a los hijos que tuvimos, a los que no tuvimos, a los que querríamos tener, a los que perdimos. Y un hecho tan conmovedor necesita estar acompañado por personas capaces de implicarse emocionalmente, además de conocer y manejar algunas técnicas para ayudar al nacimiento. Si los acompañantes no tienen esta conciencia, aparece el maltrato, porque lo que se vive es demasiado intenso, demasiado animal, para tolerarlo desde fuera como simples espectadores. Sin duda, hay más de una razón para explicar la institucionalización del maltrato, a tal punto que casi nadie lo cuestiona. Ser testigo de un rompimiento espiritual de tales dimensiones supone tener claro el propio camino. Acompañar un parto desde el lugar profesional no es lo mismo que asistir a una práctica médica de cualquier otro orden. Creo que la falta de conciencia sobre la ruptura que se está produciendo es el motivo de las agresiones y el maltrato gratuito al que se hallan sometidas la mayoría de las mujeres en situación de parto. En el hospital de Escobar yo no me atreví a gritar porque oía a otra parturienta que gritaba mucho y le pegaron una bofetada. Entonces me dije, a ver si me pegan a mí también. El nivel socioeconómico no tiene nada que ver. Yo estuve en la clínica suizo-argentina y cuando llegó la enfermera me destapó y me regañó porque había manchado las sábanas. Acababa de salir de la sala de cirugía, yo estaba medio dormida. Yo tuve un desgarro y no me creían, me querían hacer levantar a toda costa. Yo lloraba de dolor hasta que conseguí que un médico me revisara y dijera que efectivamente tenía un desgarro y no podía caminar. A mí me habían prometido que mi marido iba a poder entrar en la sala de partos conmigo, pero cuando llegó el momento nadie escuchó nuestros reclamos. Cada vez que gritaba por el dolor de una contracción, la enfermera se reía y me decía: ¿cuándo lo hiciste te gustó? Yo no podía creer que en esta época alguien me dijera algo así. Cuando le dije a mi médico que quería esperar que el parto se desencadenara solo, sin provocarlo, me dijo: si quieres que tu hijo se muera, es problema tuyo. La mayoría de las mujeres guarda recuerdos de sufrimiento pero no tiene conciencia del maltrato que han recibido. A veces concilian: si no grito me tratan mejor.
Antes de la era de los partos medicalizados y sistemáticamente institucionalizados, las mujeres parían acompañadas de alguna mujer experimentada y asistida por otras mujeres, madres, primas, hermanas. Es verdad que los partos difíciles eran dramáticos, las condiciones de higiene generaban una mortalidad perinatal muy superior a la de hoy en día. Pero en otro sentido tenían una mejor calidad de parto, disfrutaban de contención, tiempo y respeto. Nadie les metía prisa. Nadie las acostaba. Nadie las pinchaba ni las cortaba. Y por supuesto, las complicaciones en los partos eran menos frecuentes que en la actualidad. El cuerpo habla. El cuerpo tiene memoria, lo que atraviesan juntos esta mamá y este bebé va a dejar huellas en ambos. Los partos poco cuidados y las promesas incumplidas dejan marcas. Casi no hay médicos que acepten atender partos sin goteos y sin realizar episiotomías de rutina. El sistema económico exige apremiar los partos. Sin embargo, cada parto es único y merece tener su tiempo. Las mutuas pagan muy poco a médicos y parteras por la atención de un parto, por esta razón, los profesionales suelen tener a cargo muchos partos por mes, con la consiguiente poca disponibilidad. Hablar de partos en nuestra sociedad es hablar de maltrato a la mujer, de deshumanización y de falta de respeto. El mundo sería otro si pudiéramos acompañar a cada parturienta en su proceso personal, sin ninguna otra ciencia más que la de poner el corazón, siendo capaces de estar atentos por si aparece algún riesgo y evaluar con seriedad las intervenciones absolutamente necesarias y beneficiosas para un buen nacer. La opción de parir rodeada de respeto y cuidado. Creo que nos ha llegado la hora de hacernos cargo de nuestros partos. Es insólito que, en materia de partos, las mujeres estemos tan desconectadas, ignorantes, temerosas y nos encontremos sin capacidad de hacer buenas elecciones. Esto se contrapone a otros aspectos de nuestra vida cotidiana, como el trabajo, las relaciones sociales, familiares o afectivas, donde nos manejamos con diversos grados de autonomía y decisión. ¿Hay alguna posibilidad de imaginarnos un parto diferente? Es importante. Comencemos por pensar que el parto no es solo un hecho físico, que comienza con las contracciones uterinas y finaliza con el nacimiento del bebé y el desprendimiento de la placenta. Es, sobre todo, una experiencia mística, tal vez el hecho más importante en la vida sexual de las mujeres. Y como hecho sexual, tenemos derecho a vivirlo en intimidad y con profundo respeto a la persona como ser único, con su historia, sus necesidades y deseos personales. Intimidad significa conexión con nuestro ser profundo, sin valoraciones externas de, bueno, o, malo, al igual que en nuestra vida sexual, en la que intentamos desarrollar en nosotros nuestras capacidades esenciales, acomodando nuestra idiosincrasia, manera de ser, impulsos y deseos personales. Así deberían ser los partos, diferentes y únicos. El dolor tan desprestigiado en los tiempos modernos es necesario para el recogimiento. Para conectarse con partes muy escondidas de nuestro ser, para bucear bien adentro y salir del tiempo y del espacio reales. Para entrar en un nivel de conciencia intermedio, un poco fuera de la realidad. El dolor nos permite desligarnos del mundo pensante, perder el control, olvidarnos de la forma, de lo correcto. El dolor es nuestro amigo, nos lleva de la mano hacia el mundo sutil, allí donde el bebé reside y se conecta con nosotras. Perdemos noción del tiempo y del espacio. Para entrar en el túnel de la ruptura es indispensable dejar mentalmente el mundo concreto. Pues parir es pasar de un estadio a otro. Es un rompimiento espiritual. Y como todo rompimiento, duele. El parto no es una enfermedad para curar. Es el pasaje a otra dimensión. Ahora bien, esto es posible solo si alguien nos apoya. Si contamos con un acompañamiento afectivo por parte de un profesional o un ser querido dispuesto a mirarnos y a ponerse a nuestro servicio. Si las mujeres tenemos que estar atentas defendiéndonos del maltrato y la deshumanización, eso nos resta capacidad para introducirnos en las profundidades de nuestro ser. Por eso es imprescindible elegir la mejor compañía para este viaje. No nos conformemos con lo que todo el mundo elige, con los médicos de moda o prestigiosos. Al contrario, hay que evaluar quién está dispuesto a observar nuestro personalísimo encuentro con la sombra, cuidándonos y haciendo todo lo que no ponga en riesgo nuestra salud física y espiritual. Acompañar a cada mujer en su parto. Asistir a un parto es una tarea muy compleja, a causa de la dimensión del hecho humano. Y tan inmensa y misteriosa es la situación,
que la mayoría de los profesionales optan por desconocer, lo humano, en la atención y el seguimiento de los partos, refugiándose en la intervención, que los calma y les da la sensación de que, hicieron todo lo que había que hacer. Si tenemos en cuenta que la parturienta necesita mucha contención para animarse a dejarse llevar por ese rompimiento físico y espiritual que tiene que producirse para permitir la salida del bebé, deberíamos considerar ese momento, a veces larguísimas horas, como merecedor del mayor afecto. Solo con amor uno se puede introducir en un viaje hacia lo desconocido, llegar a un límite imaginario entre la vida y la muerte y atreverse a lanzarse. Y es tal el desconocimiento que tenemos sobre el alcance de ese pasaje que hacemos todo lo posible para pensar y producir hechos que nos mantengan aferrados a lo material. Imponemos reglas, horarios, fechas, tiempos, posiciones, cortamos, pinchamos, medimos, analizamos, medicamos, anestesiamos, de manera que todo sea bien concreto, palpable e indiscutible. En otras palabras, tratamos de estar muy preocupados por los aspectos corporales, de manera tal que no haya lugar para otro tipo de consideraciones. Es una de las explicaciones que encuentro para comprender por qué los partos se han convertido en un espacio donde cada mujer se pierde de sí misma, en lugar de encontrarse más fiel que nunca. Casi todas las rutinas impuestas desde el ingreso de una parturienta en una institución médica tienen por objetivo deshumanizar el acontecimiento. Se pierde identidad, nadie la llama por su nombre, no se le informa con amabilidad sobre el desarrollo del parto, se la acuesta en una camilla incómoda, no se le permite caminar para trasladarse hasta la sala de partos, por supuesto no puede gritar sin ser castigada, la mayoría de los partos son inducidos, es decir, que deliberadamente se aceleran o se atrasan las contracciones según la disponibilidad de horarios del personal médico. Estas prácticas son tan comunes que nadie las cuestiona. Y allí reside mi mayor desconcierto. Cuando las situaciones injustas son corrientes, perdemos la noción de libertad. Históricamente, las mujeres han atravesado sus partos rodeadas de mujeres con experiencia. Solo en el siglo XVII, los médicos varones ingresan en este terreno, acuestan a la mujer para lograr comodidad en la investigación y los partos comienzan a ser tratados como enfermedades. Hoy en día, esto está tan incorporado en la cultura occidental que no podemos imaginar un parto fuera de una institución médica. Sin desmerecer los avances tecnológicos y la disminución de la mortalidad perinatal, es una pena que los avances logrados gracias al conocimiento se vuelvan en contra de la integridad emocional de las mujeres que dan a luz. Ahora bien, para utilizar la tecnología a beneficio de las parturientas, es necesario lograr un acercamiento humano para conocer a cada mujer en particular. Esa persona tiene una historia, una elección de vida, una situación afectiva, económica, psíquica, única. Y la mejor manera de acercarnos es preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Tienes temor? ¿Te duele? ¿Quieres la compañía de alguien? ¿Estás cómoda? ¿Me quieres contar algo que yo no sepa? ¿Quién está cuidando a tus otros hijos? ¿Quieres mandar algún mensaje? ¿Tienes madre? ¿Tienes buena relación con ella? Etcétera. Claro que lo ideal es llegar al parto con algún vínculo preestablecido. Hablo de vínculo, no de visitas obstétricas para control del embarazo. Si hay acompañamiento humano, el parto puede ser doloroso, largo, cansado o complicado, pero se atraviesa fortalecida. Si no, cualquier situación de dolor o de miedo se convierte en sufrimiento y desamparo. Y este es el estado en que luego una madre tiene que ocuparse de su bebé, integrada o destruida. Comprendo que no tenemos muchas ganas de pensar justo en un momento en que todos queremos considerar como, muy feliz, en los niveles de violencia y de sometimiento que se desempeñan en las salas de partos, incluso por parte de las enfermeras, las parteras y el personal de limpieza. Tal vez sea el lugar más sutil donde la sociedad entera permite ejercer el control, el maltrato y el odio sobre el poder infinito de las mujeres que paren. Merece la pena pensar y buscar modos más felices de vivir todos los aspectos de nuestra vida. Esto nos concierne a las mujeres. Y somos las mujeres las que podemos generar modelos alternativos. Existe un lugar ideal para parir. En los países más desarrollados, las mujeres están generando modelos autónomos y libres para parir. En Francia ha sido muy reconocido el trabajo realizado desde la década de los 60 por el Dr. Michel Odent en el hospital de Pithiviers, en Loiret, a unos 80 kilómetros de París. En Inglaterra,
Alemania y Holanda cada vez más mujeres eligen parir en sus casas, acompañadas por parteras, o en casas de nacimiento, que se asemejan menos a un hospital y más a un hogar. De esta manera se ha logrado disminuir considerablemente el número de cesáreas e intervenciones innecesarias. En España crece el fenómeno de parir en casa. En Estados Unidos, la mitad de las mujeres paren en casas de nacimiento, acompañadas por parteras. En general, estas casas de nacimiento están asociadas a un hospital cercano, a donde se deriva a la parturienta en caso de que resulte necesaria una intervención. La iatrogenia y el número de intervenciones son muy bajos. Y este tipo de asistencia es muy económica. En Argentina, hay algunos profesionales que trabajan en este sentido. Entre ellos, Raquel Schallman, partera sabia y amiga, con quien compartimos tantos momentos de reflexión y entusiasmo. No existen aún casas de nacimiento, pero sí la posibilidad de tener un parto humanizado, respetado, contenido, y donde también importa la calidad de la vivencia, en términos de introspección, alejamiento del mundo racional, tiempo ilimitado mientras la salud de la madre y el niño no corran riesgos, ayuda espiritual y posibilidad de desmoronarse, romperse, sin temor, porque no es el mundo de las formas el que hay que cuidar, sino el espacio de lo sutil. Parto y sexualidad. El parto puede ser una experiencia mística de gran aprendizaje. En realidad, es la experiencia sexual más importante en la vida de una mujer. Y si lo vemos desde el punto de vista de la sexualidad, me gustaría comparar el parto con la relación sexual. Una cosa es hacer el amor con la persona amada, y otra muy diferente es sufrir una violación. Físicamente hablando, las dos son relaciones sexuales con penetración. Sin embargo, cuando una mujer hace el amor, va al encuentro de sí misma y del otro, es profundamente ella misma. Se reconoce en lo que activamente da y en lo que recibe. La relación sexual no es ni buena, ni mala. Simplemente, es. No podría catalogarla ni por su duración, ni por la intensidad de las sensaciones, ni por las palabras dichas, ni por el objetivo. No hay resultados, solo hay encuentro humano. Cuando una mujer es violada, trata de que el infierno termine lo antes posible, hace todo lo posible para no enfadar al otro, ya que puede recrudecer su sadismo, se porta bien, no grita, no se queja, no pide, no habla. Cuando la pesadilla llega a su fin, olvida los detalles de lo que pasó, y solo recuerda lo que la salvó, que por lo general es el violador que le ha perdonado la vida. Lamento comparar las vivencias de parto con las violaciones, pero las mujeres tenemos poquísima conciencia de las situaciones violatorias de nuestra intimidad durante la atención del parto. Y es justamente porque, cuando recibimos la recompensa del bebé, aunque destruidas emocionalmente, creemos que no tenemos ningún derecho a recordar ni reconocer las situaciones de extremo maltrato físico y emocional. Los mecanismos de la atención de los partos quitan a la mujer la posibilidad de introspección en uno de los momentos clave de su vida. El nacimiento, la crianza de los hijos y los vínculos familiares faltos de una mirada interior pierden sentido, razón de ser, y se convierten en situaciones alienantes para todos. Las tan renombradas depresiones puerperales, o incluso psicosis puerperales, tienen más relación con la deshumanización y el maltrato atroz por parte del personal asistente que con el síndrome del vientre vacío. Además, para que se instale una franca depresión se necesita una fragilidad psicológica previa al parto. Es innegable que la falta de reconocimiento hacia una mujer que necesita muchísimo respaldo, contención, afecto y aceptación para atravesar un parto y desprenderse del cuerpo de su hijo lleva fácilmente a sentimientos de tristeza, soledad e incomprensión, así como dificultades para sobrellevar dicho pasaje. Pero hay un abismo entre tristeza y depresión. Es sorprendente que estos maltratos, tan instalados en nuestra sociedad, no sean percibidos como tales. Las mujeres, en su gran mayoría, no tienen registro de haber sufrido humillaciones ni de no haber sido asistidas para tener el parto que habrían sido capaces de atravesar. Un parto respetado debería ser la ocasión de permitir a las mujeres vivir las regresiones necesarias que le faciliten el desprendimiento del cuerpo de su hijo. Y las manifestaciones regresivas suelen ser impactantes. Las mujeres pueden necesitar llorar, gritar, pedir, rezar, moverse, conectarse con recuerdos, en fin,
utilizar la inteligencia intuitiva que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de millones de años para ser activamente las protagonistas del mejor parto posible. Las mujeres deberían parir sin el condicionamiento de infraestructuras inadecuadas y sin prejuicios y prisas del equipo asistente. Las salas de partos deberían ser lugares amenos donde las parturientas pudieran gritar a gusto, descansar, estar en intimidad con el padre del bebé o con quienes ellas deseen, y pedir las ayudas que realmente necesiten. Y los sistemas de atención deberían encontrar la manera de no deshumanizar a tales extremos los partos, recordando que el acto de parir roza apenas los actos médicos y que, con un poco de mirada y apoyo, la mayoría de los partos pueden ser acompañados como lo que son, procesos sanos, naturales, de la vida sexual y emocional de las mujeres. Las personas que tienen la ocasión de ser testigos de partos respetados experimentan la sensación de ser testigos de una evidencia. El mundo sería otro si las salas de partos fueran menos silenciosas, si en el inicio de la relación entre seres humanos hubiera lugar para las emociones, si la deshumanización no abarcara las áreas de la bienvenida al mundo. Quiero demostrar que la calidad de la relación y la entrega a la fusión emocional que una madre podrá luego desarrollar con el recién nacido estará teñida de las improntas del maltrato vivido, la despersonalización y la infantilización de su ser esencial. El niño se encuentra con una madre destruida psíquicamente, que ni siquiera tiene conciencia de ello. Recordando mi segundo y mi tercer parto. Mi primer parto fue una cesárea, que luego comprendí innecesaria, en febrero de 1982 en París. Para el segundo parto fui a ver al doctor Michel Odent, que me dijo que cada parto es diferente. Tenía fecha para el 3 de marzo, pero pasaban los días y el parto no se desencadenaba. Me hacían controles diarios por monitoreo y también miraban el color del líquido amniótico. Llegó el 26 de marzo. La preocupación era general, pero el bebé parecía muy feliz en el útero y nada indicaba una complicación. Finalmente, llegaron las contracciones. El parto duró 24 horas. Ese día y esa noche me propusieron todo tipo de trabajos, caminatas, conversaciones, mimos, etc. El trabajo de parto se prolongaba. En un momento dado, llegó al hospital una parturienta que parecía realizar un trabajo de parto muy rápido. La partera me tomó del brazo y me llevó corriendo a la sala de parto salvaje, como la llamaban ellos, porque se parecía más a un dormitorio de un matrimonio joven de la década de los 70 que a una sala de partos convencional, colchón en el suelo, almohadones, paredes de madera, pósters, y un tocadiscos. Fue antes de la era de los discos compactos. Esa mujer de cabello largo y negro estaba de pie, sostenida por otra partera, pujando. Yo, que también estaba allí, al lado suyo, 6 nacer al bebé, olí la sangre fresca y me invadió tal emoción que estallé en llanto sollozando de alegría. Esa emoción aceleró mis contracciones. Minutos después terminé mi dilatación, entregada y emocionada por el milagro de la vida. Mi hombre amado me sostuvo por la espalda, yo estaba medio de pie, pero la fuerza del pujo me hacía llegar acuclillada casi al suelo. Vi asomarse a mi bebé y la tomé con mis brazos mientras salía suavemente del canal de parto. Luego me sentaron en el suelo, sobre una sábana blanca, y colocaron una bañerita de plástico con agua tibia entre mis piernas. El papá la sumergió en el agua mientras nuestra hija abría los ojos y sonreía. Un rato después cortó el cordón umbilical, que ya no latía. El bebé nunca lloró, ni siquiera gimió. Solo sonreía. La puse al pecho, llorando. Agradecí eternamente a la partera, Georgette, que hubiera buscado la manera de hacerme soltar las amarras de mi control, para que al fin me lanzara a parir. Fue la fuerza del parto de una mujer desconocida lo que me posibilitó la entrega. Después regresé caminando a mi cuarto con el bebé en brazos. Muchos años después, en Buenos Aires y con otro amor en mi vida, experimenté el tercer nacimiento. Habíamos decidido parir en casa, con Raquel Schallman como partera y amiga íntima, y el doctor Carlos Burgo por seguridad. También este parto se atrasó 2 semanas con respecto a la fecha probable, pero yo tenía la sensación de haber vivido esa novela. Me dedicaba a calmar a las personas que se alarmaban alrededor porque los días pasaban, y el doctor no me hacía nada. Una noche empezaron las contracciones, pasamos las horas riéndonos en casa, comiendo algo liviano, cuchicheando, haciendo chistes, solo interrumpidas por las contracciones, que se volvían cada vez más dolorosas y seguidas, hasta que necesité ponerme, a 4 patas, para calmar el dolor. En algún momento me sumergí en agua,
pero después me sentí incómoda y preferí salir. A las horas 5 de la mañana, salió del fondo de mi ser un aullido, y oí que Raquel decía, es el grito del parto, el bebé está por salir. Cuenta la leyenda, porque no tengo un registro preciso de lo que pasó, que, tal como estaba, de pie, con una mano tomé con toda mi fuerza el cabello de mi marido, y con la otra abracé a Raquel, mientras Carlos recibía al bebé. Lo puse en el pecho y el bebé no succionó. Pregunté, desesperada, ¿qué pasa que no chupa?, mientras todos estallaban en carcajadas y respondían, vamos a llamar a una especialista en lactancia que se llama Laura Goodman. En ese momento supe que mis hijos mayores habían pasado toda la noche sentados en la escalera, en silencio, esperando el desenlace, y le preguntaron a Raquel si ya podían bajar. Entre los dos vistieron al bebé, mientras me daban unos puntos a causa de un pequeño desgarro. Después nos dormimos todos abrazados en la gran cama matrimonial. Al mediodía nos despertamos. El sueño era real y, sobre todo, era increíblemente simple. Aunque corría el mes de abril, el día era primaveral, nos vestimos y salimos a pasear con la niña recién nacida. Fin de la historia.